guías NICE, que son del Reino Unido, pero prácticamente las evidencias presentadas son prácticamente las mismas. Entonces, pues para empezar, para hablar del diagnóstico, hay que tener pues que en la literatura se describe pues dos tipos de diagnósticos principalmente, y es importante que lo tengamos en cuenta y aclararlo desde el comienzo de la charla. El diagnóstico clínico y el diagnóstico tomográfico. Generalmente los diagnósticos clínicos, la clínica del paciente con una hernia paroestomal puede ser muy sutil, puede ser incluso asintomático o simplemente un defecto estético en la pared abdominal, como puede llegar a cursar hasta la deformidad pues completa de la piel, o incluso puede hacer encarcelamientos o estrangulamientos de asas intestinales, llevándolo pues al paciente a un escenario de emergencia. Los pacientes tienen que ser valorados tanto acostados como de pie, ¿cierto? Y pidiéndoles que realicen maniobras de Valsalva para poder, digamos, mejorar la sensibilidad diagnóstica al momento del examen físico. Generalmente lo que se encuentra en la literatura es que la sensibilidad del examen físico va desde un 66 hasta un 100%, pues dependiendo de la serie estudiada, y la capacidad de valor predictivo negativo desde un 75 hasta un 100%. Las tomografías generalmente se recomiendan es cuando se tiene un caso dudoso donde usted no tiene claridad si el paciente tiene o no tiene una hernia paraestomal, pero las tomografías tienen una precisión diagnóstica un poco mayor que el examen físico, y suelen diagnosticar estas hernias asintomáticas que muchas veces se presentan o que el paciente ni siquiera llega a percibir la sensación de abultamiento. Lo otro es que pues, la tomografía tiene la particularidad que se tiene que hacer con proyecciones dinámicas. El paciente tiene que ser capaz de realizar una maniobra de Valsalva durante la toma de la tomografía para mejorar la capacidad diagnóstica, porque el paciente pues, generalmente en la tomografía pues, va a estar acostado, y la capacidad pues, de que esas asas intestinales protruyan sin haber realizado una maniobra de Valsalva por el orificio estomal, pues prácticamente va a ser nula si el paciente no tiene pues, una hernia que esté ahí pues, francamente establecida o sea asintomático. Hay otros métodos diagnósticos que refiere la guía, que están en estudios, ¿cierto? Ya hay algunos estudios pues, publicados, pero la evidencia todavía no es muy fuerte como para generar una recomendación, que es la ecografía tridimensional intraestomal. Esta ecografía pues tiene la ventaja que no va a tener radiación, el paciente pues generalmente no va a necesitar mayores cambios de posición para poderla realizar, y solamente se las traigo como para nombrársela, como para que veamos lo que viene en camino. Es importante entonces hablar de lo que es la hernia paraestomal clínicamente significativa, que finalmente será aquella que tendrá prácticamente indicación quirúrgica de reconstrucción de la ostomía. Entonces, la hernia paraestomal clínicamente significativa la vamos a denominar como aquella que está asociada a una disfunción del estoma, una fuga que no responde a las medidas conservadoras por terapia enteroestomal, donde existe un daño de la piel pues evidente, un desgarro por isquemia de la piel, ¿cierto? El abultamiento de las asas intestinales sobre la piel genera que corte la circulación en esta parte de la piel, y que estos pacientes hagan dermatitis y hagan cambios isquémicos ahí en la piel que genere pues necesidad de llevarlo a una reconstrucción o la intervención quirúrgica de la hernia paraestomal. Aquí hay unas indicaciones que vemos aquí en el recuadro de la derecha, que están publicados en el 2010 en la revista española de cirugía, donde hablan pues de unas indicaciones absolutas, ¿cierto? Donde está el encarcelamiento, el estrangulamiento, la obstrucción intestinal, que el paciente presente una fístula o perforación, o la isquemia del estómago, que yo creo que son pues bastante claros, y cualquiera no dudaría en llevarlo a un procedimiento quirúrgico ante esto. Pero ahí para abajo aparecen todas unas indicaciones tanto relativas y algunas contraindicaciones absolutas o relativas que hay que tener en cuenta, pero que prácticamente sería la significancia clínica lo que llevaría a que nosotros pensáramos o lleváramos al paciente a una reintervención de una hernia paraestomal. Las mismas guías, hay una publicación previa de esta misma sociedad hacia el 2014, donde ellos hacen una especie de clasificación de la Sociedad Europea de Hernias para hacer la clasificación de las hernias paraestomales. Ellos hacen esta documentación y la vuelven y la recomiendan en sus guías del 2017, perdón, donde ellos van a tener un punto, digamos, de referencia de 5 centímetros y la coexistencia de una hernia posincisional en línea media
como los dos puntos pues a tener en cuenta a la hora de clasificarlo. Ellos sí que hacen salvedad en estas guías. Uno, que el diagnóstico en cuanto al tamaño será intraoperatorio, ¿cierto? Ellos hablan que hacer la medición clínica o tomográfica pues no es muy sensible para determinar el diagnóstico como tal del tamaño en cualquiera de sus diámetros de la hernia, ¿cierto? Y lo clasifican como el gol de oro, el hallazgo intraoperatorio. Obviamente uno se puede apoyar de la tomografía y hacer una clasificación, digamos, estimada, pero pues finalmente la clasificación final será por los hallazgos intraoperatorios. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que ellos refieren pues en las guías, ¿cierto? De las tipo 1, las tipo 2, las tipo 3 y las tipo 4. Las tipo 1 serán aquellas que tienen un defecto, únicamente la hernia paraestomal con un defecto de menos de 5 centímetros. La tipo 2 será menos de 5 centímetros, pero se asocia a un defecto en línea media, ¿cierto? Una hernia posicional en línea media. Y la tipo 3 será hernia paraestomal pues únicamente, pero con un defecto de más de 5 centímetros. Y la tipo 4 como aquella que tiene más de 5 centímetros como hernia paraestomal y se asocia pues a una hernia posincisional. También la misma clasificación habla de agregarle la letra P y la letra R, ¿cierto? Donde la hernia, la letra P hará pues como el primer episodio, por así decirlo, de hernia paraestomal. Y la letra R será como aquellas que ya tienen una intervención previa de corrección de hernia paraestomal y estamos hablando de una recidiva. Como parte importante de lo que nombran las guías, ¿cierto? Se enfoca mucho en cómo crear el estoma, ¿cierto? La prevención en la creación del estoma será parte fundamental del tratamiento de las hernias paraestomales. Existen múltiples formas descritas, ¿cierto? Para la formación de las ostomías terminales, sobre todo, ¿cierto? Estamos hablando de ostomías tipo Harman, que tiene pues ya unas indicaciones muy precisas en la literatura, no es para todo el mundo, pero otras técnicas descritas están las transperitoneales o las extraperitoneales, ¿cierto? Donde la asa intestinal, digamos, se llevará por un transcurso extraperitoneal para posteriormente abocarlo a la piel. Hasta el momento no hay literatura suficiente como para recomendar una sobre otra, así como para llegar a recomendar si tenemos que crear la ostomía transrectal o pararrectal, ¿cierto? Haciendo referencia pues como al músculo recto abdominal, tampoco hay recomendación suficiente o grado de evidencia suficiente para recomendar uno sobre la otra. Y lo otro es que tampoco se lo ha logrado pues como establecer cuánto es el tamaño ideal a crear el hueco en la fascia para poder hacer así el abocamiento del asa intestinal. Todo, pues, obviamente va a depender del paciente, los tamaños pues, de la asa intestinal que vayamos a protruir, ¿cierto? Y lo que recomiendan es que, pues, abra un orificio lo más pequeño posible, pero que no vaya a isquemizar, pues, el asa intestinal al momento de pasar por la fascia. Pero hasta el momento, como les digo, no hay una recomendación suficiente, un grado de evidencia suficiente como para hacer una recomendación en cuanto a la manera de crear la ostomía una por encima de la otra. ¿Para qué sí hay recomendación y qué sí tiene evidencia suficiente? En cuanto al uso de mallas profilácticas al momento de la creación de ostomías terminales. Definitivamente lo que recomiendan es que colocar la malla pues iba a disminuir la incidencia de ostomías, de hernias paraestomales, y una de las mejores evidencias que se encuentra en la literatura es la revisión sistemática de Hanson, que la publica en el 2013, donde hay una clara tendencia a favor del uso de mallas prequirúrgicas, profilácticas para la prevención de las hernias paraestomales. Ya más adelante veremos un poquito más gráficos acerca del estudio. Ellos hacen recomendaciones de mallas de PTF extendido o incluso algunas de polipropileno pues con doble recubierta. Más hasta el momento, pues la indicación es en colostomías terminales, más en iliostomías terminales, en iliostomías, así como iliostomías en asas, no hay una recomendación hasta el momento. Todos los estudios que suelen ser en colostomías, más no en iliostomías. Es importante traer esta gráfica y la traigo pues con el objetivo más que todo didáctico para todos los que estamos acá, ¿cierto? Y tengamos en cuenta, y ya vamos a hablar la evidencia en cada una de las posiciones, de dónde vamos a ubicar esta malla profiláctica al momento de la creación de la ostomía o incluso al momento de la reparación. Sabemos que la técnica onlay es la posición subcutánea que vamos a fijar sobre la vaina anterior del recto abdominal, la underlay, ¿cierto? Que hablaríamos de una posición ya intraperitoneal.
y la subley, que estaría de la posición retromuscular, que vamos a fijar por delante de la vaina posterior del recto abdominal y por detrás del músculo recto abdominal. La inlay, pues se las nombro, más prácticamente es una técnica que ya no se utiliza, donde lo que se hacía era suturar la malla a los bordes del defecto, pero es una técnica ya abandonada y que prácticamente los altos índices de recidiva herniaria por esta técnica, pues prácticamente han llevado al desuso de la técnica inlay. De las técnicas underlay que vamos a utilizar, pues tenemos la técnica abierta, ¿cierto? Por la parotomía, o las técnicas por vía laparoscópica. Ellos lo que utilizan es generalmente 3 a 4 trócares para hacer la formación del estoma, ¿ya? Generalmente, pues, en los pacientes que son llevados a resecciones de recto ultra baja, donde hay necesidad de dejar un estoma, y hay dos técnicas de malla profiláctica que vamos a utilizar. Tenemos la técnica de Keyhole, ¿cierto? Que es la que vemos en el diagrama superior de la derecha, y la técnica de Sugar-Baker, que es la técnica que vemos en la gráfica inferior de la derecha. La técnica de Keyhole, ¿en qué consiste? Es hacer en la malla que vamos a colocar a nivel intraperitoneal, abrimos un hueco al interior de la malla, en el medio de la malla, y vamos a pasar el asa intestinal, el asa de colon, ¿cierto?, a través de este orificio. La técnica de Sugar-Baker lo que hace es prácticamente recubrir un segmento del intestino terminal, ¿cierto?, que vamos a abocar pues a la piel, y prácticamente cerrar ese recorrido tratando de evitar que por ahí se vaya a protruir pues otras asas intestinales. Ya vamos a hablar un poquito en cuanto a la evidencia de cada una de ellas, ¿cierto? En la técnica, pues obviamente la laparoscópica, pues ahí les traigo el diagrama de cómo se hace el abordaje, ¿cierto? Generalmente se utilizan 3 puertos, como les decía, uno de 12 milímetros para la cámara y 2 puertos de instrumentación de 5 milímetros, o incluso pueden llegar a utilizar hasta 3 puertos pues adicionales de instrumentación. Cuando ya se empieza a evaluar y los ensayos, y respecto al uso de mallas profilácticas, hay bastante estudio al respecto y estudios de buena calidad. Tenemos este estudio de Vierima que se publica en el 2015, donde él hace, digamos, la evaluación tanto abierta como laparoscópica de utilizar la técnica Keyhole con una malla que su nombre pues comercial es Dynamesh IPOM, donde él hace un grupo de intervención y un grupo de control. El grupo de intervención son los que le coloca la malla por Keyhole y el grupo de control los pacientes que no le coloca malla. Como vemos los resultados, ¿cierto? La inspección clínica, la diferencia pues es bastante importante. Solamente 5 pacientes de los que fueron llevados a técnica de Keyhole presentaron recidiva y hernias paraestomales, perdón, y hasta 12 pacientes de los pacientes que no le colocaron malla presentaron hernias paraestomales. De los pacientes que no le de total de pacientes, solamente uno requirió una reintervención quirúrgica y fue un paciente que no tenía malla. Pero al momento de hacer la valoración por vía tomográfica, ¿cierto? ¿De qué se dan cuenta ellos? Que prácticamente la recidiva es prácticamente igual, ¿cierto? Cuando hacemos la evaluación radiológica y tomográfica, y la incidencia de hernias paraestomales es igual en el grupo con malla con técnica Keyhole, como igual que el grupo del grupo sin malla. Por lo tanto, finalmente, en este ensayo clínico ellos dejan que no se puede llegar a hacer una recomendación de una colocación de una malla profiláctica con técnica de Keyhole. Cuando ya hablamos de la técnica de Sugar-Baker por vía pues, intraperitoneal, hay un cirujano español que publica bastante al respecto, que es el cirujano López Cano, ¿cierto? Que tiene varias publicaciones e incluso un metaanálisis que ya les voy a mostrar a continuación, donde ellos utilizan una malla ya prediseñada, ¿cierto? Que es compuesta, flexible, macroporosa, no absorbible de polipropileno, y hacen pues que es una Fission Mesh, y hacen la recomendación de utilizar la técnica de Sugar-Baker modificada con el uso de esta malla. Hasta el momento ellos en este artículo es como la parte de innovación, ¿cierto? Y documentan la técnica, y les voy a mostrarles un video que está documentado en el Cirugía Andaluza, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Un momentico. Voy a pasar rápidamente, donde ustedes ven aquí como el cirujano pues va disecando pues toda la hernia paraestomal que tiene el paciente, ¿cierto? Aquí ya está actuando directamente sobre el orificio.
Y aquí vemos pues todo el orificio herniario que presentaba el paciente. Voy a adelantar el video un poquito ya directamente a la parte de la malla, ¿cierto? Él hace pues una disección completa de todo el orificio herniario y ya posteriormente hace la colocación de la malla. Aquí vemos cómo ya ingresa la malla, ¿cierto? Y la extiende dejando un flap de aproximadamente 4 centímetros hacia cada lado. Vemos aquí cómo está el asa intestinal, ¿cierto? Pasando hasta el orificio herniario, hasta el orificio, perdón, del estómago, donde finalmente se hará una fijación con doble corona con taques. Aquí vemos ya el inicio de la fijación, ¿cierto? La idea es hacer una fijación en doble corona y cerrar este orificio, ¿cierto? Para evitar que vayan a pasar asas intestinales a su alrededor y finalmente hacer una extensión completa, que ya les voy a mostrar cómo queda. Aquí ya vamos viendo cómo queda de la primera corona, ¿cierto? Que será la corona interior y ya posteriormente hace una segunda corona donde extenderá completamente la malla. La idea de tener un flap, digamos, un flap, pues por así decirlo, de malla suficiente es para evitar la retracción de la malla y que esto vaya, digamos, a desgarrar la malla y ocurra lo que ocurre muy frecuentemente con la técnica de keyhole, que es que la malla se desgarra y el paciente tiene recidivas herniarias por la retracción de la malla. Aquí vemos cómo ellos hacen la medición de la malla, ¿cierto? Miden el orificio del estómago y de ahí miden 4 centímetros para cada uno de los lados, dando pues así la circunferencia completa de la malla que vayan a ingresar. Bueno. Cuando él evalúa, ¿cierto? Hace un ensayo clínico también evaluando su técnica de Sugar Baker y hace lo mismo, saca un grupo con malla y un grupo sin malla, 24 pacientes con malla y 28 pacientes sin malla. Se da cuenta que solamente hay una complicación, digamos, relacionada con el uso de la malla, que es una distensia de la colostomía. Y lo que encuentra él es que definitivamente las tasas de recidiva son mucho menores en los pacientes con malla que en los pacientes sin malla. Él en su estudio se encuentra 6 pacientes de hernias paraestomales con el uso de malla y 18 pacientes en el seguimiento tomográfico, que sabemos que suele ser mucho mayor, que presentan hernias paraestomales con el uso sin malla. Definitivamente, él en su estudio recomienda el uso de la malla con técnica de Sugar Baker cuando hacemos el abordaje intraperitoneal. Cuando ya hablamos de las técnicas preperitoneales, pues definitivamente aquí la técnica a utilizar sería la técnica de keyhole, que es la técnica que está escrita. Ellos hacen una descripción también la revista de cirugía española para el 2015 de la técnica, donde ellos hacen una incisión en forma de óvalo sobre la ostomía, donde van a hacer la ostomía. Hacen la exposición de la vaina del recto anterior, la disecan, la hacen transrectal, ¿cierto? Y posteriormente colocan un separador tipo Alexis que les va a permitir tener un espacio suficiente para el abordaje de la región de la vaina posterior de los rectos abdominales. Un momentico, que aquí alguien está tratando de ingresar. Ok. Y ya con esto hacen una incisión en forma de cruz sobre la vaina posterior y aquí hacen la colocación tanto de la malla, abren el hueco pues de la malla y hacen pues el paso de la ostomía pues ahí a su alrededor. Al respecto y con las técnicas preperitoneales aparece el estudio de StomaMesh, que es uno de los estudios pues digamos de mayor volumen de pacientes que ha evaluado esta técnica. Ellos tienen un total de 118 pacientes para el grupo sin malla y 114 pacientes para el grupo con malla. Al año solamente logran evaluar 107 pacientes para el grupo sin malla y 104 pacientes para el grupo con malla. Sabemos pues que la gran mayoría de los pacientes que son llevados a colostomías terminales pues suelen ser pacientes que tienen cánceres del recto y sus tasas de supervivencia pues empiezan a disminuir y eso limita un poco el seguimiento de estos pacientes. ¿Ellos qué encuentran? Encuentran que inicialmente cuando se hace la evaluación clínica y radiológica al año, prácticamente las tasas de recidiva las hernias paraestomales son prácticamente iguales cuando se hace la evaluación clínica y radiológica. Vemos que el grupo sin malla presentó una recidiva del 30%, ¿cierto? Comparado con el grupo con malla que fueron 29%. Y en la clasificación tomográfica vemos que es prácticamente 26 y 24%. Son prácticamente iguales, no hay una diferencia significativa. Y concluye el estudio de StomaMesh que no hay diferencia significativa para hacer la recomendación de la malla preperitoneal en el uso de las prevenciones de las hernias paraestomales. Pero López Cano, que era el cirujano que les comentaba anteriormente, él hace un metaanálisis de todos los estudios clínicos que hay hasta el momento, de ensayos clínicos, evaluando pues
¿qué ha encontrado la gran mayoría hacia el 2017? Eso fue antes del estudio StomaMesh, y evalúa cuáles son los resultados haciendo un metaanálisis como una evidencia científica pues de mayor peso estadístico. El que encuentra que definitivamente, y como vemos en las gráficas de la derecha, las tasas de hernias paraestomales con el uso de malla va a beneficio del uso de la colocación de malla. Vemos los que están señalados con la flecha son los estudios que utilizaron técnicas preperitoneales, y los que no tienen flecha son los que no utilizaron técnicas preperitoneales, utilizaron técnicas IPOM. Vemos como el diagrama o resultado final es a favor de la malla, tanto cuando se hace la evaluación clínica y tomográfica, la clínica aislada y la tomográfica aislada. Él incluso se arriesga a recomendar o hacer como parte de sus conclusiones que no hay necesidad de seguir haciendo estudios sobre la evaluación de la malla, que definitivamente la evidencia es bastante clara y a favor sobre el uso de colocar una malla profiláctica a la hora de creación de un estoma tipo colostomía terminal. Después, en unos estudios que hace una editorial, él hace como un reanálisis de su metaanálisis colocando los resultados del estudio StomaMesh. El que encuentra cuando agrega pues, la población del StomaMesh a su metaanálisis, que la reducción de la incidencia de las hernias paraestomales es hasta el 70% cuando hace una evaluación únicamente clínica y hasta un 33% basados en la evaluación tomográfica. Definitivamente el estudio StomaMesh, si bien es cierto, disminuye un poco la incidencia de la presencia de hernias paraestomales, también finalmente lo que hace es que termina siendo la misma conclusión. La evidencia y, digamos, la fuerza, digamos, epidemiológica a favor del uso de la malla, pues es superior a no utilizarla. Las guías entonces empiezan a hablar ya sobre el tratamiento de la hernia paraestomal, ya como tal instaurada o diagnosticada. Una de las políticas de tratamiento que se vienen utilizando es el wait, sure and waiting, que corresponde pues a observar y esperar en su traducción al español. Como sabemos, pues estos pacientes suelen ser pacientes bastante complejos, con patologías oncológicas terminales o patologías oncológicas, pues que la gran mayoría pues no va a querer entrar a reintervenir por el número de comorbilidades que pueden tener asociadas. Y hasta el momento, pues no hay digamos, no hay una evidencia fuerte a favor que recomiende esta política como manejo. Pero como les decía, pues finalmente, ¿qué va a determinar la indicación de llevar a un nuevo procedimiento quirúrgico? Será pues si el paciente tiene o no tiene una hernia clínicamente significativa como para someter a riesgo quirúrgico a este paciente. Pero aquí llega como la pregunta del millón, si debemos esperar a que ya el paciente se encarcele, tenga un estrangulamiento, una asa intestinal, para finalmente llevar a un escenario mucho más complicado, hacer la reparación de la hernia. Y eso será como un punto de discusión que tendremos que discutir al final de la charla. En cuanto a las indicaciones y la manera de reparar estas hernias, pues aparecen, digamos, varias evidencias en las guías, ¿cierto? Donde ellos empiezan a evaluar los distintos métodos que se han utilizado para hacer la reparación. La reparación únicamente con sutura, hasta el momento muy mala evidencia, las tasas de recidiva son bastante altas, ¿cierto? La gran mayoría de estudios aparecen hasta antes del 2006, ¿cierto? Digamos que cuando no teníamos como la disponibilidad, supongo yo, de muchas mallas para hacer las reparaciones, e incluso lo que ellos encuentran en estos estudios de antes, de muchos años antes, es que incluso reubicar, perdón, la ostomía tiene mejores resultados que únicamente reparar el orificio herniario del estómago. Por lo tanto, hacer únicamente la reparación no tiene indicación, al menos que nos encontremos con un escenario pues francamente contaminado, ¿cierto? Donde no tengamos, donde el riesgo de una infección de la malla pues sea bastante elevado y pues definitivamente consideremos no colocar la malla para esto. Pero pues obviamente el riesgo de recidiva es muy alto. Ese es el ensayo, la revisión sistemática que hace Hanson, ¿cierto? En el 2012, y vemos cómo él documenta estudios de hasta antes del 2006, donde para un total de pacientes estudiados de 106, la tasa de recidivas únicamente con sutura del orificio herniario es hasta el 69.4%, con una media de seguimiento de 27 meses. Por lo tanto, pues definitivamente no es buena idea hacer únicamente la reparación con sutura, al menos pues que nos encontremos con un escenario pues de emergencia y que no tengamos la disponibilidad de la malla.
La técnica laparoscópica, las técnicas, como sabemos, como hablamos anteriormente, pues están a favor de colocar una malla, ¿cierto? La mayoría de estudios hablan de una menor morbilidad asociada, pero hasta el momento no hay estudios comparativos de técnica abierta versus laparoscópica como hacer una recomendación suficiente en las guías para recomendar una sobre la otra. Pero lo que se recomienda es que cuando vamos a hacer una técnica laparoscópica, no se recomienda hacer una técnica keyhole. Lo que se recomienda hacer es una técnica de Sugar Baker, idealmente, donde se ha encontrado pues, que tiene mejor evidencia y disminución de la recidiva de las hernias paraestomales. Obviamente, pues todo, definir si vamos a hacer una reparación laparoscópica o abierta, pues todo va a depender tanto del cirujano como del paciente, ¿cierto? Y pues evaluando la complejidad de lo que nos vamos a enfrentar para decidir si vamos a hacer una técnica abierta o laparoscópica. En cuanto a la reparación abierta con malla, ¿cierto? Tenemos tres técnicas que podemos utilizar cuando hablamos de técnica Sonley, ¿cierto? Hablamos de la técnica retromuscular, la Sugar Baker, la Keyhole, que podemos utilizar en la técnica abierta, pero las técnicas de recidiva hasta el momento son bastante a favor de utilizar la técnica retromuscular cuando se utiliza la reparación abierta la reparación abierta con malla. Obviamente no existen estudios que comparen cada una de las técnicas en un mismo grupo poblacional, ¿cierto? En un ensayo clínico, por lo tanto, las guías no logran hacer una recomendación de una sobre las otras, pero definitivamente, pues hasta el momento, lo que se encuentra es que le va mucho mejor, por lo menos a la técnica retromuscular con técnica de Keyhole por abordaje abierto. Y la colocación de las mallas, la tasa de infección de la malla es bastante baja, hablan de hasta menos del 2.6% de infección de la malla. En cuanto a la técnica laparoscópica, tenemos también las técnicas de Sugar Baker y la técnica de Keyhole. La recurrencia con técnica de Sugar Baker es muy baja, ¿cierto? Hablamos de una tasa de recurrencia máximo encontrada en la literatura hasta el 11.6%, comparada con la Keyhole que puede llegar a recidivas de hasta el 34.6%. ¿A qué se asocia esta, digamos, tasa de recidiva tan alta de la Keyhole? El hecho de dejar un hueco, ¿cierto?, en la malla, hace que al momento de que la malla se empieza a generar adherirse pues a la pared abdominal, empieza a retraerse y puede ampliar, digamos, ese orificio que dejamos entrar en la malla, haciendo que este orificio se amplíe y por ahí genere una hernia paraestomal asociada. Lo que recomiendan al momento de hacer, por ejemplo, las técnicas de Sugar Baker y para evitar este problema de retracción de la malla, es dejar por lo menos un overlap de 4 centímetros al momento de hacer la fijación para evitar estas tasas de retracción. Y obviamente ya vamos a hablar un poquito del tipo de malla que se vienen utilizando para evitar este problema que se viene presentando con la Keyhole. La mejor malla hasta el momento, pues, tiene el mismo problema, digamos, en cuanto a evidencia, que no existen, pues, estudios que comparen un tipo de malla con la otra. Existe mucha heterogeneidad al momento de evaluar el tipo de malla, por lo tanto, las guías no logran hacer una recomendación como tal de esto. ¿Qué sí se ha encontrado? Obviamente, si vamos a utilizar una técnica intraperitoneal, pues tenemos que utilizar una malla doblemente recubierta. Hasta el momento, ¿qué se ha encontrado como una buena malla que se puede tener en cuenta para evitar los problemas, digamos, de retracción de la malla? Es utilizar mallas de PTF extendido, que en el uso de la cirugía de la pared abdominal compleja se viene utilizando ya con muy buenos resultados, y esto pues va a permitir que el paciente no tenga un sobrecrecimiento de tejido sobre la malla, no se va a notar mucho pues el adosamiento pues de la malla, digamos, como una reacción fibrótica, y los resultados son muy buenos ya en el uso de mallas de PTF extendido, que por sus características, que es microporosa, pues va a disminuir el crecimiento de la malla, de tejido sobre la malla, y va a evitar la retracción de la malla, generando así muy buenos resultados. ¿Qué conclusiones les quería traer y cuáles son como las cosas para llevar a la casa? Pues generalmente las hernias paraestomales son una entidad que, digamos, ante la baja incidencia que ya estamos teniendo y que prácticamente se están dejando para los pacientes netamente oncológicos o como enfermedad diverticular complicada, digamos que son muy difíciles llevarlos posteriormente a una anastomosis distal, pues el número de pacientes pues son relativamente pocos, los estudios, la calidad de evidencia pues no es la mejor,
ya sobre todo por el tiempo de seguimiento que estos pacientes, pues llevarlo a seguir hasta 5 años es bastante difícil. Entonces, pues ya vienen estudios que probablemente nos ampliarán un poco el grado de recomendaciones al respecto. Ya se ve el estudio GRECAR 7 que está siendo que está siendo realizado en Francia y que tiene pues un número importante de pacientes. Y el estudio que, digamos, está esperando es el estudio CHIPPER del Reino Unido, donde ellos iban a hacer comparaciones directas entre tipos de mallas, tipos de abordajes quirúrgicos, y van a incluir la parte de la calidad de vida, que es, como vimos, pues, bastante importante al momento de definir qué pacientes van a requerir y qué pacientes no van a requerir un procedimiento quirúrgico. Para este año, pues estaba planteada la Conferencia Mundial de Pared Abdominal de Cirugía Herniaria, donde supuestamente iban a aparecer, donde va a aparecer, pues espera, las nuevas guías de hernias paraestomales, pues que obviamente pues estaremos pendientes a ver en qué momento aparecen, a ver qué han cambiado en cuanto a las recomendaciones. Y finalmente, pues no deja de ser un desafío quirúrgico, más cuando nos enfrentamos a escenarios de emergencia. Obviamente tener la disponibilidad de las mallas con doble recubrimiento, así como tener la posibilidad de hacer abordajes laparoscópicos, pues muchas veces pueden impactar sobre la calidad del procedimiento quirúrgico o impactar sobre los resultados de estos pacientes. Y bueno, muchas gracias y eso es lo que les traía para el día de hoy. Doctor Nicolás, muchísimas gracias. Primero que todo, es importantísimo que en el devenir diario de nuestras actividades como cirujanos a veces nos llegan patologías que no manejamos con cierta frecuencia, como es este caso. No somos un centro de referencia para hernias complejas y mucho menos para este tipo de pacientes, pero nos llegan. El paciente, hay algo que las guías no anotan y es eh, el domicilio que tiene el paciente. Este paciente que nos llegó tiene un domicilio tremendamente lejano y muy probablemente cuando llegara asintomático sería demasiado complejo manejarla porque posiblemente llegaría estrangulado. En el auditorio veo al doctor Juan Pablo López, al doctor Juan Carlos Valencia, al doctor Juan David Martínez, al doctor Alexei Rojas, quienes son a las personas que acá en Popayán yo me refiero para manejo de hernias complejas. Como vieron en la presentación tenemos casos de hernias paraestomales, pero hernias mucho más complejas asociadas, como es hernias postincisionales. Quisiera preguntar inicialmente el manejo abierto a los colegas que tienen más experticia en ello y luego el manejo laparoscópico al doctor Juan Pablo López, al doctor Valencia y al doctor Juan David Martínez. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Juan, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Felicitaciones por la presentación. Creo que muy buena, muy compleja en un tema en el que no hay mucho, no hay tanto como uno quisiera en otras patologías. Víctor, muchas gracias, hermano. Un abrazo, tiempo sin verlo. A todos pues los amigos de la escuela nuestra, a Juan David allá en Medellín, un saludo. Pues algunas precisiones, solamente como para complementar la excelente revisión que ha hecho Nicolás. Lo primero en cuanto a la tomografía, una cosa importante para tener en cuenta es que la tomografía, su real utilidad no es para saber si el paciente tiene una hernia o no. Eso clínicamente creo que es en la mayoría de los casos es fácil de determinar, sobre todo cuando nos llega el paciente porque algún tipo de sintomatología tiene. Pero prácticamente para abordar una hernia de estas, que como lo decíamos es complejo, yo creo que la mayoría que hacemos esto hoy en día no lo hacemos sin una tomografía. Recuerden que no es necesaria una tomografía que tenga contraste, puede ser una tomografía simple, escribiendo claramente al radiólogo la necesidad de una tomografía de pared abdominal, ojalá con reconstrucción tridimensional, con maniobras en reposo y con maniobras de valsalva. Eso sería lo primero, porque eso sí nos ayuda muchas veces a tomar decisiones importantes. Recuerden que hay varios tipos de hernias. Hay hernias intersticiales, que es aquellas en que el contenido herniario solamente está incluso por debajo, solo entre el peritoneo y la capa muscular. Hay hernias parostomales que son intermusculares y puede estar
en el complejo lateral entre algunos de los músculos, y cuando uno hace un abordaje anterior prácticamente no la encuentra. Hay hernias que son paraostomales completas, ¿cierto? Y hay hernias que son intraostomales, que en algunos casos lo denominamos también un prolapso de la ostomía. Entonces, cada una de ellas tiene unas características diferentes y tiene una manera de abordarse probablemente distinta, y es la tomografía la que nos ayuda. Solamente eso en cuanto a la tomografía. Y en cuanto al abordaje, creo que tiene que estar, bueno, la profilaxis muy discutida hasta ahora, pero todo parece ir a favor de colocar una malla. Lo que pasa es que los escenarios donde se encuentra un paciente de estos operado por urgencias, por una peritonitis, usualmente pues en una diverticulitis complicada, es poco probable que en ese escenario el cirujano que está a cargo decida al final, o un cirujano oncólogo que hace una resección, o llamar a un cirujano de pared abdominal o colocar una malla profiláctica. Entonces, sí es lo ideal, pero el escenario a veces no es el más propicio. Y por último, en cuanto a los abordajes, creo que es difícil decir que alguien puede ser experto, porque los casos son contados, ¿no? Los casos realmente que uno recibe no son muchos. Yo puedo decirles que el año pasado de estas hernias, si operé 5 en todo el año, fue muchas. Entonces, difícilmente uno puede decir que tiene una buena casuística. Entonces, lo que toca es saber uno en qué se siente mejor capacitado, cómo va a quedar más tranquilo, cómo va a dormir uno tranquilo después de haber operado al paciente, cómo cree que la reparación quedó completamente satisfactoria. Yo en este momento, analizando esas cosas, usualmente las hago por vía abierta. Por ejemplo, alguien que tengo muy cercano, que es el doctor Mauricio Zuluaga, tiene mucha más tendencia a hacerlas por vía laparoscópica. Considera que la disección es mejor, que la liberación de las adherencias, ¿cierto? Todo eso. Yo me enfoco un poco más, primero en cómo me siento, en qué comodidad tengo haciéndola, y las hago en una técnica que estoy como cogiéndole un poquito de experticio, y es ni laparoscópica ni laparotomía, una técnica en la que hacemos un abordaje sin entrar a la cavidad por vía retromuscular, de manera que se mete uno a la pared abdominal, hace la reducción y coloca la malla en posición retromuscular. No sé si, bueno, aquí no se puede compartir, tenía por ahí unas fotos de pronto que les podría mostrar, pero creo que no. Luego, ok, perfecto. Vamos a ver cómo será aquí la compartida de pantalla. No. Ya, ok, aquí está. Estoy en el celular, pues por aquí. Entonces no es como lo mismo. Tal vez allí no sé si estén viendo de pronto la pantalla en este momento. Sí, señor. Entonces ahí tenemos una hernia parostomal, muy, muy típica, muy característica, en un paciente ya con una colostomía tipo Hartmann terminal. Y el abordaje que yo hago más o menos es este. Miren, aquí estamos, allá arriba está la ostomía y ahí está la línea media, y sin entrar a la cavidad, como para hacer inicialmente como un rips estopa, acordarnos que eso está más allá de la línea semilunar, que normalmente en la línea semilunar o más acá debería estar la colostomía, pero miren que en este caso diseca uno todo el recto y no encuentra la colostomía, o sea que la colostomía está ubicada sobre el complejo lateral, algo que no está pues como dentro de las recomendaciones de la elaboración de una colostomía. Lleve uno en ese espacio retromuscular, se tiene que ir más allá, haciendo una disección tipo TAR, ¿cierto? Que es la liberación completa del transverso hasta el fondo, y reduce uno el contenido que está en ese espacio. Después hace la calibración del peritoneo, como se puede ver aquí, no sé si lo alcanzan a ver, y la calibración en la parte de arriba del estoma,
para posteriormente colocar, miren allí solamente queda pues está calibrado el peritoneo abajo, está calibrado el estoma arriba sobre el músculo, y finalmente se elabora la malla en esta forma, de tal manera que podamos cubrir un espacio amplio, que dejemos un espacio suficiente para la ostomía, y la cubrimos de esta manera. Entonces es una técnica que nos permite pues cumplir varios objetivos. El primero, reducir por completo el contenido herniario. Segundo, calibrar tanto el anillo en el peritoneo y en la fascia transversalis, calibrar el anillo muscular y colocar una malla en una buena posición. ¿Qué no se cumple con esto? Pues una liberación de adherencias que no sé hasta qué punto sea uno de los objetivos importantes en un paciente de pronto complejo, donde su cavidad pudo haber sido hostil en la primera cirugía, y ese es pues como el resultado. Creo que eso es como lo que podría compartirles. Como les digo, pues es difícil uno decir que hay experiencia en esto, pero de pronto puede servir en algún caso. ¿Y siempre le dejas dren, Juan? Perdona que me atraviese aquí. ¿Siempre les dejas dren? No, Alexei. En las disecciones retromusculares, normalmente una de las ganancias importantes es no dejar dren. En este caso, alguna tentación hubo, pero nunca es un no rotundo. De hecho, no tengo yo un no rotundo, creo que para nada. Muy individualizado los casos. Siempre mi tendencia es a no dejar dren, pero cuando tengo el más mínimo sangradito, que veo que puede ser un hematoma, alguna cosa de estas, que no quedo tranquilo, le dejo un drenaje por 3 a 5 días más o menos. Doctor Valencia, muchísimas gracias. Doctor Juan David Martínez, ¿alguna apreciación, conceptos de ustedes que tienen mucha más experticia? Doctor Juan Pablo López. Hola, Víctor. Juan Carlos, buenos días. Juan David, no sé, no lo vi por ahí, pero si todavía está. Y a todos los demás participantes, buenos días. Les cuento una cosa. Una de las preguntas que uno también, pues, para decir algo más al respecto, pues creo que lo que dijo nuestro residente es bastante completo. Pero más las apreciaciones de Juan Carlos. Hay que recordar que uno debe tomar decisiones también viendo el tipo de colostomía o ostomía que va a realizar, ¿no? Si es una cosa definitiva o si es una cosa que va a estar por 3 a 6 meses. Lo que pasa es que entre nosotros hay veces pacientes que se van por una colostomía que va a durar, por lo menos hay veces pasan años y años antes de que se les vuelva a dar continuidad a su intestino. Cuando puede ayudarse para tomar decisiones si va a hacer una colostomía que la va a dejar definitiva, pues considero que el abordaje laparoscópico es muy bueno y es la oportunidad para hacer profilaxis colocando una malla con las técnicas que ustedes vieron ahí. Es cierto que es difícil ahora saber qué tipo de malla se puede utilizar, ¿sí? Entre nosotros utilizar PTF eso es muy inusual, pues uno no ve, generalmente son estas mallas que son protegidas, pero que generalmente el polipropileno puede generar molestias y problemas a la hora con el paso del tiempo en el asa que está involucrada. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y que nosotros hay veces no pasamos por alto, es cuando vamos a cerrar los ostomos, cuando vamos a cerrar el defecto. ¿Sí? Hay una recomendación grande y es, en ese caso, utilizar mallas. Sí, como si, y uno ve que muchos se cierran así como común y corriente, un cierre normal. Estos cierres sí ameritan el uso de una malla como si fuera una hernia ventral. ¿De acuerdo? Eso sí disminuye bastante las recidivas de las hernias después de los cierres de los ostomos que se hagan en la pared abdominal.
como les decía, y lo que decía Juan Carlos, es muy diferente cuando uno tiene que hacer una colostomía de urgencia o en un ambiente contaminado, todas esas cosas, pues hace que las decisiones quirúrgicas sean diferentes, pero digamos en el ambiente ya lo que es programado, estas otras salvedades que les mencioné nos pueden ayudar para tomar decisiones. Gracias. Buenos días, ahora sí me cambié de dispositivos y los puedo saludar. Muy buen día, doctor Martínez. Bien, un saludo a Juan Carlos, a Juan Pablo, a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy buena la charla, me pareció muy buena la charla, pareció muy completa y creo que esto es un tema muy, muy importante. Yo traté de hacer muchas cosas. Trabajé mucho tiempo en una institución oncológica donde teníamos que hacer muchas colostomías y teníamos que revisar muchos pacientes con hernias parostomales. Hace 4 o 5 años el boom de la malla profiláctica, todos esperábamos que fuera la panacea y la mejor resolución para ese tipo de pacientes y en un mediano tiempo, hablando de entre 18 y 24 meses, veíamos que a pesar de colocaciones de mallas y tratar de hacer técnicas adecuadas, estos pacientes volvían con mallas, con hernias, perdón, y nos preguntábamos mucho el por qué. Y yo pienso que una de las cosas que a veces no abordamos y tenemos que tratar estas complicaciones como son hernias es una adecuada técnica en la realización inicial de la colostomía. Vemos que mucha gente realiza una colostomía o una ostomía según mi técnica, como entre, como pueda, como lo logre, mejor ampliar bastante el tamaño para que me salga bien el intestino, mejor hacer muchas cosas. Y estos son muchos factores, esto incide mucho en los factores causales de las hernias y obviamente en la reparación. Pareció muy importante el video que mostró, las fotos que mostró Juan Carlos al final de la reparación de esa hernia parostomal con esa técnica preperitoneal, porque miren dónde estaba colocada esa colostomía y qué tiene que hacer uno con todas esas partes. Yo pienso que todavía no estamos inventados, vamos hacia allá, la utilización de mallas todavía no tenemos la ideal, lo del PTFE no, ¿cierto? No con todas esas partes. Y sigo siendo un creyente de que las técnicas preperitoneales o retromusculares siempre van a ser la mejor condición en estos momentos. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por la presentación. Doctor Martínez, muchas gracias. Comentario del doctor Alexei Rojas, doctor Julián Sarmiento, doctor Jorge Herrera, otro de los profesores, doctor Bonilla. Bueno, un gusto tener a Juan Carlos y a Juan David aquí en el auditorio. Realmente yo creo que lo principal, el mensaje más importante en estos casos es que la colostomía, como muchas cosas en la hernia tradicionalmente, en la patología herniaria, es un asunto un poco subvalorado por muchos de los cirujanos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de el famoso cuento de voy a hacer una herniacita o te mandan cualquier herniacita, y en el caso de la colostomía lo mismo, además que son cosas que a pocos hoy en día les gusta hacer, ¿cierto? Y mucho más aún ir a cerrar después un ostomo. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en claro con el paciente que va a una ostomía si se trata de una indicación definitiva o no lo es. Eso en primer lugar. Y lo otro es que definitivamente hay que sacarnos de la cabeza el hecho de que cuando tenemos un defecto herniario, lo más sencillo y más rápido para mí es entrar y colocarle una malla ahí encima de la fascia y se acabó el problema y yo me fui para la casa rápido. Pero como decía Juan Carlos, ¿puedo dormir o no puedo dormir después pensando en si ese defecto herniario va a recidivar o no? Sencillamente creo que debemos cada vez más tener en cuenta el uso de las guías de manejo, ¿cierto? De
de tener claridad sobre las técnicas quirúrgicas que vamos a emplear y ofrecerle sencillamente a cada paciente lo mejor. Afortunadamente no son muy frecuentes estas hernias, pero como ustedes se dan cuenta en todas las guías, incluso Nicolás no lo mencionó, pero la guía en el reciente en el último volumen de la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias están las guías y ahí aparece en este año 2021 la guía de la hernia periostomal, que es muy similar, yo diría prácticamente igual pues a esta de la Sociedad Europea. Entonces, sí es de baja frecuencia, pero con una alta tasa, sobre todo pues en las recurrencias cuando no se maneja correctamente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alexei. ¿Algún otro comentario? Faltan 6 minutos para las 8. Si no hay más comentarios, agradecerle, doctor Guillermo Julián Sarmiento. Buen día. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los expositores que nos ilustraron sobre un tema que no es frecuente. También agradecer la presencia de los invitados, excelente calidad a nivel nacional. Quiero rescatar la técnica que el doctor Juan Carlos nos refiere. Él tiene una formación muy buena en pared abdominal, maneja muy bien la vía laparoscópica, pero él nos deja una recomendación que es para tenerla en cuenta, y es que de pronto el mejor abordaje, desde su experiencia personal, él dice que el año pasado operó 5 pacientes, creo que es una experiencia muy importante. Creo yo que probablemente era el número de pacientes que yo he operado de todo el tiempo. Es por vía abierta. Creo yo que en este sentido es importante entender que debemos de buscar algo que en la reforma de la ley 100 se está buscando, que es los centros de excelencia. Este tipo de cirugías normalmente son cirugías que se hacen en forma electiva. Creo yo que, como también lo dijo el doctor Alexei, hay que tener el máximo respeto por este tipo de patología y definitivamente buscar formar un centro de excelencia, pues realmente a veces es una empresa bastante difícil de cometer, pero sí es lo mejor para el paciente que lo maneje las personas que tienen más experiencia sobre el tema. Y si toca remitir un paciente para que sea reconstruido y que sea su pared abdominal, sobre todo en las heridas complejas, ¿cierto? Eh, en un grupo de pared abdominal ya formado, pues sería lo mejor para el paciente. Nuevamente, muchas gracias y muy buena presentación. Nicolás y Víctor, gracias por el tema. Gracias, doctor Sarmiento. ¿Algún otro comentario de los presentes en la charla? Profe, yo quiero aprovechar y hacer una pregunta, pues aprovechando que están varios expertos en pared abdominal, y es, pues, pues a mí también me llamó la atención la recomendación de alguna de las revisiones sobre las mallas de PTF, pues no la recomiendan como PTF normal, sino como una variación que es la PTF extendido. Yo les quería preguntar si alguno tiene alguna, digamos, experiencia con este tipo de mallas, que pues alcancé a buscar algo de referencia y algunos hablan de muy buenos resultados con este tipo de mallas para pared abdominal compleja. No, aquí no ha habido, por ejemplo, en Medellín nunca ha habido experiencia con PTF, ni lo extendido, ni nada. Y han tenido un gran problema. Uno es que tienen la gran ventaja de no formar adherencias o de disminuir la formación de adherencias, pero tienen la gran desventaja de que no se integran al tejido, se encapsulan generalmente, se encogen bastante y eso hace que la recidiva sea muy, muy, muy común. No, a pesar de que siempre ha sido una opción, nunca ha sido un material muy, muy utilizado desde hace mucho tiempo. Nosotros tampoco, Nicolás, tampoco utilizamos este tipo de mallas. No hay disponibilidad, yo la he usado una que otra vez hace tiempo, de pronto cuando la introdujeron en nuestro medio, no me gusta, pues yo creo que el concepto que tenemos de malla hoy en día es el de una prótesis que permita el crecimiento, que sea una matriz tisular. El PTF no me parece que cumpla con eso, no deja ver el orificio además, entonces no la usamos.
Eso se arruga como un cartón. Total, y no se integra. Profe Jorge Herrera. Sí, Víctor, ¿me oye? ¿Me oyen? Profe. Creo que tengo mala señal, pero creo que todo lo que han Sí, profe. dicho, Sí, profe, lo eh, escuchamos. ya. No, yo lo único que tengo que decir son dos cosas muy importantes, que fue tal vez alguno de los intervencionistas ahí que dijo. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es una buena ostomía, ¿cierto? Si no tenemos parámetros claros de hacer una ostomía, todo este tipo de cosas que ya más de 10 años colocando estas mallas profilácticas también van a ser un fracaso, ¿cierto? Yo realmente no tengo ningún tipo de experticia. Creo que solucionaron hace mucho tiempo cuando salieron los expertos de pared abdominal. Creo que no hago absolutamente ni hernias umbilicales. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo en la formación del residente, donde sí veo las falencias, de saber hacer una ostomía. Porque tenemos un número de complicaciones de ostomías, así entradas o 14 complicaciones que tiene ostomía. Y si a eso le agregamos una malla, pues imagínense el número de complicaciones que podemos tener, ¿no? Entonces, yo creo que la parte que hay que trabajar muy bien es la parte de la prevención, de hacer una buena ostomía y bueno, posteriormente creo que esto ya tiene mucha evidencia donde uno debe colocar la malla de tipo profiláctico. Gracias. Gracias, profe. Bueno, colegas, muchísimas gracias por su participación. Doctor Juan David, doctor Valencia, doctor Juan Pablo López, muchas gracias por su asistencia. Nicolás, felicitaciones por la muy buena presentación. Que tengan un muy buen día. Buen día a todos. Buen día para todos. Hasta Gracias. luego. Gracias por la invitación. Muchas gracias para todos, muchas gracias. Espero volver a estar con ustedes. Un abrazo.